Y hoy se celebra el Día del Autismo, el Día Mundial del Autismo, y a raíz de la pandemia existen muchas dudas sobre cómo enfrentar la cuarentena con un niño que padece este tipo de trastorno. Vamos a hablar de este tema, conversar justamente sobre lo que sucede. Nos acompaña a esta hora Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Abrimos también nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24 para conversar con ella. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Invitar a todos a participar con el hashtag Noticias24, sus dudas, sus consultas en esta conversación. Valesca, primero que todo, es el Día Mundial del Autismo, concientizar con respecto a los niños, niñas, adolescentes, personas que tienen trastorno al espectro autista. Y en estos días, evidentemente, hay que tomar aún más conciencia de esto. Tenemos el encierro, tenemos la situación de cuarentena. ¿Cómo evalúas tú que se va dando cuando, por ejemplo, tenemos papás, mamás, adultos que tienen a niños o niñas con autismo? Mira, la verdad es que el diagnóstico de espectro autista es un diagnóstico que hoy día, la verdad es que podemos diagnosticarlo desde la primera infancia, desde los 2 años en adelante podemos hacer la pesquisa, y la verdad es que supone ciertas áreas. Una de esas áreas tiene relación con la flexibilidad cognitiva y con los procesos de adaptabilidad que presentan los niños jóvenes en condición de TEA. Por lo tanto, la cuarentena para ellos y para todos nosotros impone una obligación que tiene que ver con adaptarnos a este nuevo escenario, a un escenario que no estaba previsto, a un escenario que implica muchos cambios. Y por lo tanto los niños con diagnóstico de espectro autista es una tarea mucho más difícil porque les cuesta adaptarse fácilmente, ¿sí? Para todos nosotros es un proceso de adaptación y por lo tanto para ellos es un poquito más complejo en este periodo. Claro, de hecho, por ejemplo, para tener en consideración eso, dentro de los permisos transitorios que se han establecido dentro de la autoridad para poder salir un rato de la casa, está justamente para aquellas personas con autismo, para niños, niñas con autismo, para entender también y tener mucho cuidado, porque yo he escuchado algún par de comentarios de personas, ciudadanos, ciudadanas que están muy conscientes de el encerrarse justamente para poder aplanar esta curva, pero que hacen denuncias. Eso está bien, siempre con respeto. Pero el problema es cuando no se dan cuenta de que hay personas que están caminando fuera de las casas, de los departamentos, justamente porque necesitan un minuto, un par de minutos para poder estar con la persona, ese niño con autismo, porque es necesario. También tú has escuchado ese tipo de situaciones, ¿no? Nicolás, lo que pasa es que hay que entender algo. Los niños que presentan diagnóstico de espectro autista o están en esta condición tienen alteraciones sensoriales. ¿Qué significa eso? Significa que entienden y perciben los estímulos del entorno de una manera diferente. Por lo tanto, un niño que presenta este diagnóstico y que tiene su rutina establecida, como por ejemplo bajar después de almuerzo al patio o al parque o ir a pasear, evidentemente se ve alterada esta rutina. Por lo tanto, necesita este espacio para poder continuar con esa rutina. Ahora bien, entendamos que esta es una situación de emergencia, es una situación que no estamos todos habituados, por lo tanto ahí los padres con sus especialistas pueden decretar estos certificados y pueden tener este certificado que les permite en el fondo poder salir en estos momentos de crisis, pero evidentemente no es recomendable que salgan en su horario habitual ni que tengan la misma jornada. Pero quiero que entienda la gente que en el fondo la percepción que tienen los niños es distinta y generar esa adaptación, esa flexibilidad en el nuevo espacio, en ese nuevo escenario es bastante compleja. Es verdad, hay mamás que efectivamente nos han dicho que han sido un poco insultadas o que en el fondo han sido un poco juzgadas, pero necesitamos dar esos espacios. Lógico. De hecho, se ha hecho la recomendación, el llamado, por ejemplo, usar un pañuelo azul, que justamente es distintivo del autismo, para de alguna manera evitar eso. Exacto, una polera, un distintivo, un pañuelito, algo que les permita identificar a las familias que están con sus hijos en estas condiciones para poder mantener esa rutina que habitualmente tenían. Porque los niños en esta condición, en general, niños y adolescentes, tienen una estructura bastante armada y si nosotros los especialistas trabajamos en eso, trabajamos justamente en que puedan tener una organización del día a día y por lo tanto todo este caos y todo este nuevo escenario implica un nuevo desafío para ellos y su familia. Claro, Valesca, en ese punto las rutinas son súper importantes, especialmente para la percepción que tienen los niños y niñas con autismo. Y en ese sentido, el encierro cambia de una manera importante lo que son las rutinas, no solamente en los horarios, sino en la forma en que se van desarrollando las actividades que tienen día a día. ¿Cuál es la recomendación ahí? ¿Cómo se puede redefinir las rutinas o mantener más bien las rutinas que en una situación normal son del día a día, pero que de alguna manera hay que hacerle algunos ajustes?
Mira, lo más importante acá, Nicolás, es la rutina de anticipación. Generalmente cuando tú anticipas una rutina y das a través de los pictogramas, que son los que nosotros trabajamos. Los pictogramas son imágenes bien sencillas donde aparecen las acciones que los niños van a realizar. Cuando tú logras establecer estos pictogramas o esta rutina anticipatoria en la casa, los niños en general empiezan a comprender mucho mejor este nuevo escenario. Sin embargo, los niños que son más grandes, los adolescentes, que tú puedes establecer un lenguaje verbal, ellos van a poder entender esta nueva rutina. Pero acá el mensaje es a las familias y a los especialistas que sigan en comunicación directa y que establezcan planes y estrategias para cada niño. Nicolás, un niño con diagnóstico de espectro autista es único y diferente entre todos los demás. Por lo tanto, las estrategias y los apoyos que uno va a entregar a la familia y que los padres van a implementar en este periodo son solamente para ellos. Por lo tanto, aquí es importante que se mantenga la rutina, se mantenga una rutina organizada, establecida, pero lo más importante, anticipada. Que tú puedas dar la anticipación antes de establecer una nueva rutina. Claro, con eso vas a mejorar los niveles de ansiedad y una conducta más adaptativa. Y eso, Valesca, creo que es muy importante. Finalmente son todos distintos, son todas distintas. Y evidentemente el cambio de rutina o ajustar una rutina va a depender del niño o la niña, de la persona con el trastorno del espectro autista. Y eso también se aplica para todos finalmente. O sea, aquí tampoco hay que reinventar la rueda, digamos. O sea, no, lo que pasa es que aquí, exacto, aquí cada niño es distinto y evidentemente tiene perfiles diferentes como todos nosotros. Y lo conversábamos hoy en la mañana con otros colegas. Todos son distintos y por lo tanto las estrategias van a ser para cada niño distinto. Y ahí es importante que los especialistas acompañen a los pacientes, acompañen a los niños y a sus familias, porque entendemos que hoy día no nos podemos ver presencialmente, y es cierto, y estamos en un estado de catástrofe, lo entendemos, sí, pero los niños no lo saben bien, no entienden el alcance de esto. Por lo tanto es importante que los especialistas y que la gente que está alrededor de las familias de sus hijos con condición de TEA pueda generar planes de trabajo y estrategias para cada familia e ir modificándola. Nicolás, acá uno establece un plan de trabajo en un momento, pero puede ser que eso al otro día no funcione. Claro. ¿Y qué hay que hacer? Utilizar nuevamente y volver a establecer planes de trabajo. Valesca, te invito a revisar preguntas que nos llegan al hashtag Noticias24 sobre este importante tema. A ver, nos habla Sebastián, dice, ¿en qué se diferencia el autismo del Asperger? Mira, qué interesante pregunta. La verdad es que hace mucho tiempo atrás, no tanto, un par de años, se hablaba de síndrome de Asperger o de espectro autista o autismo. La verdad es que hoy día el DSM-5, que es el manual internacional que nos rige a nosotros, ¿no?, para hacer los diagnósticos de alteraciones al neurodesarrollo, tiene solo una categoría y habla de trastorno de espectro autista y generaliza para todos los casos la misma categoría. ¿Y qué supone esta categoría? Que presentan alteraciones en el lenguaje y en la comunicación o interacción social y en la flexibilidad cognitiva. Ya no se ocupa el diagnóstico de síndrome de Asperger, ¿no? Sí. Es un diagnóstico o una etiqueta o un nombre que en verdad nosotros ya los profesionales dejamos de ocupar hace un par de años atrás. Se habla de trastorno espectro autista, por lo que te decía antes, Nicolás, porque cada niño tiene un perfil diferente, cumpliendo los criterios base, tienen un perfil diferente. Vamos a otra pregunta. En el hashtag Noticias24 también pueden entregarnos comentarios para poder conversar aquí con Valesca Ananías de Psicoeduca. A ver, nos habla Word Josefina. Oigan, ¿y los adultos autistas, pregunta? No solo son los niños los con problemas a causa del cambio de rutinas. Sí, jóvenes, niños y jóvenes que se convierten en adultos en condición de TEA. También es un tema súper interesante e importante. Las personas que están al cuidado de las personas adultas, en el fondo, sí, con este diagnóstico, tienen que tener las mismas consideraciones, sobre todo si son personas más de edad más avanzada, ¿no?, que puedan presentar algún tipo de dificultad también. De mano, siempre de la mano de los especialistas, porque aquí el trabajo es bastante difícil, bastante duro en algunos casos. Por lo tanto, el trabajo en equipo, de manera interdisciplinaria, va a ayudar a buscar las mejores estrategias y alternativas para cada familia. Seguimos revisando el hashtag Noticias24, nos habla Omar Reyes, nos dice lo siguiente, ¿hay una cifra en Chile de cuántos niños con espectro autista, con trastorno de espectro autista existen? No, buenísima pregunta. La verdad es que en Chile estamos al debe con esta área. No tenemos hoy día leyes que amparen a las familias con este diagnóstico y la verdad es que no tenemos catastros actuales, no tenemos de hecho cifras actuales en Chile de cuántos niños en condición, niños, jóvenes y adultos presentan diagnóstico de espectro autista. Mira, importante eso porque finalmente también es parte de las políticas públicas que hemos visto también en otros casos. O sea, estamos al debe en ese punto, de conocer bien lo que es el autismo, pero también de poder hacer una radiografía en ese sentido.
Nicolás, y fíjate que el diagnóstico de espectro autista hay muchos más casos de los que uno cree. Y el costo y lo que implica mantener los apoyos en general interdisciplinarios en los niños pequeños y más adolescentes es alto, es difícil. Por lo tanto, ahí el llamado a las autoridades quizás a empezar a mover esto. Hay movimientos hoy día en nuestro país que están en busca de estas leyes, de estas políticas públicas, y esperemos que nos tomen en cuenta prontamente. Bien, Valesca, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora sobre este tan importante tema. Que estés muy bien, nos vemos. Nicolás, muchas gracias a ti. Chao. Chao, gracias.